El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Zacarías. Si nos percatamos, está en un ritmo rápido. La idea es poder entender el libro en su totalidad, pero obviamente leyendo versículo por versículo para no perdernos nada de que pueda resultar de interés. Vamos a estudiar la quinta visión del libro, que está en el capítulo 4, y la visión sexta y séptima están en el capítulo 5. Recordemos de que en el libro de Zacarías aparecen 8 visiones, así que con esto vamos a estar casi terminando el estudio de las 8 visiones de Zacarías. Y por supuesto, la octava visión la vamos a tener el próximo jueves y vamos a seguir avanzando en este maravilloso libro. Recordemos lo que estudiamos en el capítulo 3 rápidamente. Nosotros estudiamos, finalizamos con el sumo sacerdote Josué. Recuerden ustedes que el sumo sacerdote, representando un poco a la nación, estaba frente, en esta visión, estaba frente al ángel de Jehová junto con Satanás, y Satanás lo estaba acusando. Y el Señor le quita esas ropas viles y le coloca las ropas de gala, como un simbolismo de que el Señor estaba quitando, por supuesto, el pecado del pueblo, los quería seguir apoyando en términos religiosos en este retorno que estaban teniendo después de los 70 años de cautiverio. Y el capítulo 4 lo hemos titulado Guiados por el Espíritu. Así es como hemos titulado el capítulo que vamos a entrar a analizar en esta tarde. Tenemos, eso sí, que realizar un pequeño preámbulo, simplemente como un dato que va a aparecer en este capítulo, importante que lo tengamos a un inicio, que es el nombre de Zorobabel, porque conversábamos en la clase anterior sobre Josué, hablábamos sobre Josué como sumo sacerdote, pero también hemos nombrado de alguna manera a Zorobabel, que aparece en esta visión. ¿Quién es Zorobabel? Según el diccionario bíblico ilustrado, dice que es el hijo de Pedaías, nieto del rey Jeconías, y por tanto es descendiente de David, y es gobernador de Jerusalén después del destierro. Punto, una pausa, y recordemos de que el rey en esa época es Darío, de rey medo-persa, Darío primero. Por lo tanto, lo que genera Darío es la posibilidad que existan gobernantes, pero no reyes como tal, siguen estando bajo la autoridad del gran rey Darío. Por lo tanto, Zorobabel es el gobernador, pero de alguna forma es el gobernador por naturaleza o al menos por linaje, al ser descendiente de David. Sigue este comentario diciendo, a Zorobabel lo nombraron jefe del primer grupo de cautivos que regresó de Babilonia. Llevó a Jerusalén, perdón, los vasos sagrados del templo, presentes valiosos, efectos variados y animales. Lo acompañaban Jesúa, el sumo sacerdote, sacerdotes también, levitas, y tal vez en este mismo viaje el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que hemos dicho en muchas oportunidades que Ageo y Zacarías son contemporáneos, perdón. Ellos se conocen y trabajan juntos en animar al pueblo para que sigan adelante en la construcción. Y el tercer y último punto, ¿qué hizo Zorobabel? Puso los cimientos para la reconstrucción del templo, que ahí están los textos de referencia. Pero surgieron problemas y después de varios años de interrupción, en el año segundo del reinado de Darío, reinició la reconstrucción debido a las enérgicas exhortaciones de Ageo y de Zacarías. Y ahí están los textos de referencia. Por lo tanto, lo que tenemos que saber para este estudio, así como Josías, que es el sumo sacerdote, Zorobabel es el gobernador de Jerusalén y que por supuesto también es descendiente de David. Teniendo este dato no menor en memoria, vamos a entrar a la quinta visión. La quinta visión se le conoce como la visión de el candelabro y dos olivos, que ahí he tratado de buscar algunas imágenes de referencia que nos permita ir imaginando por dónde va la visión, porque esto es lo que se le va a mostrar a Zacarías. En general, queridos hermanos, esta visión es un tanto difícil de entender, básicamente porque el texto no nos dice cuál es el significado de la visión. Por ende, tenemos que suponer algunas cosas, pero con una buena lectura de esta visión creo que podemos entender el mensaje central o al menos sacar alguna análisis del texto
de una forma bastante cercana a lo que quería decir en su inicio. Dice la lectura, versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Comienza el versículo 1 de forma como han iniciado todas las visiones que han estado partiendo desde este momento. Desde que se produjo la primera visión, que está en el capítulo 1, versículo 8, que dice que la visión vino de noche, todas estas visiones podrían haber sido dadas también por la noche. Es una suposición porque acá refuerza nuevamente que él estaba durmiendo y fue despertado en medio de la noche para ver esta visión. Hay algunos eruditos de Zacarías que plantean de que una teoría es que estas 8 visiones hayan sido todas al mismo tiempo. Pero hay otros eruditos, a los cuales yo creo estoy más de acuerdo, que fueron entregadas al ir pasando el tiempo, para irlas digiriendo, para irlas compartiendo con el pueblo. Sin duda estas visiones cuando las recibía Zacarías no se las quedaba para él, sino que Zacarías las entregaba como profecía, como un mensaje revelador al pueblo. Además que es lo que significa ser un profeta, ¿no? Que es tener una revelación del Señor y enseñar o profetizar o hablar del Señor a su pueblo. Y la visión que tiene aquí en la noche, y aparece nuevamente este ángel que lo está acompañando y le está mostrando estas visiones, este ángel lo que ve es algo muy parecido al menorá. Recuerden que el menorá es lo que alumbraba lugar santo del tabernáculo que estaba en uno de los costados. Era la única luz que tenía el lugar santo, el menorá, y que ocupaba un aceite en específico para que no generase humo, sino que solamente entregase luz. Entonces lo que está viendo acá es algo muy similar, como dice el versículo 2. Aunque sin el deseo de entrar en ese detalle, si uno empieza a comparar el menorá, como era de forma más exacta, no es igual al que está apareciendo acá. El menorá que estaba en el templo era un menorá mucho más complejo, tenía muchas figuras en sus brazos, y este es algo un poquito más simple, que de alguna manera intenta que el pueblo recuerde a qué es lo que se refiere, que recuerde el elemento más que sepa el significado literal de él. Para el pueblo siempre es como la luz o la presencia del Señor, especialmente en medio de la oscuridad, que es lo que generaba el menorá en el tabernáculo. Lo que generaba era que alumbraba, era la única luz que había en un lugar que era completamente cerrado, con muchas capas de cortinas. Por lo tanto, simbolizaba de alguna manera la luz del Señor en medio de la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y eso es lo que el pueblo de Israel en este instante necesita recibir como un mensaje de que el menorá de alguna forma está. Zorobabel, si bien había traído ciertos elementos, pero también el templo había sido saqueado por Nabucodonosor, y es muy probable que el menorá simplemente no existiera. Y esto genera a la larga un desánimo en el pueblo de Israel, de que todos tus elementos que te marcan como nación hayan desaparecido, hayan sido usurpados, y genera un desánimo también de decir, yo no quiero participar de este regreso porque, bueno, regresamos con menos cosas, no con la misma gloria de siempre. Pero el Señor aquí les muestra que el Señor está presente, y lo que ve Zacarías es algo muy similar al menorá, con estas 7 lámparas que están aquí encendidas, tenían un tubo de aceite para poder darles la posibilidad de alumbrar. Y también es un menorá un poco más sencillo, ¿no? Eso también es muy bonito, que el Señor está necesitando cosas más simples para estar presente, que no se queden pegado al pueblo en esos detalles de que sea exactamente igual, sino que el Señor estaba ahí presente, más allá de los utensilios, más allá de las cosas físicas. Es como cuando a veces nos ensimismamos en mejorar nuestros locales de iglesia, lo cual me parece muy bonito, pero en realidad es un accesorio. Lo importante es el espíritu que está entre los hermanos, eso está por sobre todas las cosas. Y bueno, también habían ciertos olivos. Algunos comentan sobre el significado de esta visión, como dice ahí el comentario en negro,
que el significado de este candelabro no fue explicado lamentablemente en esta visión. Pero entendiendo un poquito el contexto, podemos darnos cuenta de que el objetivo del Señor era decirle, bueno, yo estoy aquí presente. Llama la atención que el ángel le pregunta a Zacarías, ¿sabes lo que es? Y él dice, la verdad es que no lo sé. Y el ángel le pregunta, ¿y cómo no sabes esto? Bueno, es que no lo sé, dice Zacarías 2 veces. Y aquí entramos en un pequeño paréntesis a la visión. Tenemos que dejarla un poco guardada, aunque puede ser muy linkeado a lo que Zorobabel venía haciendo, a lo que Zorobabel intentaba hacer, de volver y traer los implementos que tuviesen a la mano y tratar de reinstaurar el servicio y el mundo religioso judío. Y es un mensaje directamente para él, dice el versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, el ángel a Zacarías, ¿no? Esta es palabra de Jehová a quién? A Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, pero sí tomar el mensaje que le da a Zorobabel. Y creo que va muy, aunque pareciera extraño, puede ir muy unido a la visión que estábamos revisando respecto al candelabro, en el sentido que la intención que tenía de Zorobabel de restituir el templo, de restituir los servicios, pero el versículo 6 es un texto clave, creo, muy lindo de este capítulo. Como dice por ahí un himno, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. ¿Se acuerdan de ese cántico, no? Viene de este versículo, del versículo 6. Por eso yo lo marco acá. Yo cuando leí esto lo leí cantando, porque es el himno que cantamos muchos cristianos hoy en día. Porque el mensaje que le quería dar Jehová a Zorobabel es que quizás él se estaba sobreexigiendo, ¿no? Estaba muy estresado. Algunos comentaristas dicen de que quizás Zorobabel estaba recibiendo poco apoyo. Entonces Zorobabel necesita ánimo, necesita apoyo. Y ese apoyo es el siguiente, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Parte de lo que es la deidad presente en este mismo versículo. Tenemos por un lado a Jehová, Dios Padre, y tenemos a Dios Espíritu, por así decirlo. Tenemos al Espíritu de Dios, que es lo mismo que el Espíritu Santo, que tenemos en el Nuevo Testamento. Conversando este tema de la deidad con Jaime Restrepo, unos análisis que nosotros hacíamos en conversación, de que cuando dice la Escritura Espíritu en el Antiguo Testamento o Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo. Lo ve como un símil, y yo también lo creo así. Por lo tanto, acá el mensaje es, de alguna forma, no es tanto con tus fuerzas. Aunque estés emprendiendo una labor difícil, es con el Espíritu del Señor. Él es el que realmente te va a ayudar. Desde una perspectiva humana, la tarea parecía insuperable. Los trabajadores eran pocos en comparación con la gran fuerza laboral aprovechada por Salomón cuando se construyó el primer templo. Cuando Salomón construyó su templo, hasta esclavos tuvieron que utilizar, ni siquiera los mismos judíos daban abasto y fue un templo grandioso. Y claro, los judíos tenían eso en mente y de repente estaban viendo que se estaba construyendo como una capilla, ¿verdad? Era como una cosa pequeña. Y eso generaba, ¿verdad?, de que no tuviese tanto apoyo Zorobabel. Por lo tanto, lo que está haciendo el Señor aquí es validar y darle un mensaje directo. Dice acá, palabra de Jehová, Zorobabel. Toda esta difícil empresa que tienes que hacer no es con tu ejército, no es con tu fuerza, sino que tranquilo, es con mi espíritu. El espíritu de Dios está en esta obra. Es así de importante. La obra era tan importante para el Señor que no solamente le daba buenos deseos a la obra, sino que el Señor enviaba su propio espíritu para poder levantarlo y poder seguir adelante. Dice el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Que probablemente se refiere a un monte de escombros que habría sido eliminado cuando se reconstruyó el templo, ¿verdad? Porque estaba todo destruido. Entonces, el mensaje es que delante de Zorobabel será reducido a llanura, es decir, iban a sacar todas las piedras que estaban en este templo caído
y que iba a ser llanura y que de alguna forma iban a empezar de nuevo, ¿no? Iban a empezar de nuevo a construir. Otra versión del versículo dice, y él sacará, Zorobabel, ¿no? Sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Iban a llegar a allanar todo, iban a encontrar el punto de inicio, y dice que Zorobabel iba a tener el privilegio de poder con mucha alegría empezar nuevamente a edificar. Y eso es lo que dice en el versículo 9, es una profecía. Otro mensaje a Zorobabel le dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento, sus manos la acabarán y conocerás, por lo tanto, que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Por lo tanto, el hecho de que el templo iba a ser reconstruido era una señal de que estaba siendo apoyado directamente por Jehová. Hubo gente que, como dice el verso 10, que no, como decimos en chileno, no estaba ni ahí, decimos en Chile, hay que decir, no está ni interesado, porque dice el verso 10, porque los que menospreciaron, ¿verdad? El día de las pequeñeces, ahora se iban a alegrar. ¿Y a quién iban a ver? ¿A quién? A Zorobabel. ¿Con qué? Con una plomada, construyendo. El Señor todo lo sabe, por eso están ahí esos 7 ojos. Las pequeñeces, como los comienzos, se refiere como los comienzos humildes de la reconstrucción del templo, estos pequeños comienzos no debían ignorarse. Es como un mensaje que los pequeños trabajos, aunque se vean muy menores, no hay que menospreciarlos, porque van apuntando hacia un gran mayor, hacia una meta mucho más grande. Es como decirle que nadie menosprecie, Zorobabel, tus pequeños trabajos, ¿no? Esto que estás haciendo hoy día, que nadie te lo menosprecie. Me recuerda mucho al consejo de Pablo que le da a Timoteo, ¿no? Que le dice que nadie tome en menos tu juventud, tu corta edad, que nadie menosprecie lo que estás haciendo, porque todo eso va con un gran fin. Y en este fin para Zorobabel era la construcción del templo. Y retoma la visión nuevamente, ¿ah? Después de este paréntesis la retoma. Y dice, hablé más y le dije, Zacarías está hablando, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Que es el significado de los olivos que estaban ahí. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Llama la atención que el verso 11 y 12 es la misma pregunta, hecha con mayor énfasis. Es como si Zacarías hubiese preguntado, pero no le estaban respondiendo, y Zacarías vuelve de nuevo a preguntar para que le respondan. No es primera vez que ciertas visiones quedan ocultas a nosotros. Y Zacarías está preguntando específicamente por este aceite. El aceite, esto es una suposición, el aceite para el candelabro podría simbolizar el Espíritu de Dios, que viene de los versículos anteriores, cuando dice que esto es con mi espíritu. El único que podría suministrar el poder para completar el trabajo de la reconstrucción del templo. Podría tener sentido esta interpretación, ¿no? Porque el aceite nadie lo proveía, pero aún así alumbraba y no se acababa. Por lo tanto, era el simbolismo de que el Espíritu de Dios era el que iba a estar alumbrando o apoyando al pueblo en estos momentos de oscuridad. Y cuando pregunta por el simbolismo de estos 2 olivos que estaban al costado, dice el verso 14 que estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quién serán estos ungidos que están ahí? Bueno, puede que los 2 olivos son, por un lado, el sumo sacerdote Josué y por otro lado, el rey Zorobabel. El candelabro es la presencia de Dios en la obra que realizarían. Yo, queridos hermanos, esto lo pongo como nota del autor, es lo que yo creo, porque viendo algunos comentaristas, créanme, aparece hasta Hitler entre medio y Mussolini al otro lado, o sea, hay unos simbolismos que son realmente para la imaginación. Pero viendo el contexto, veníamos del capítulo anterior donde había que validar por un lado a Josué como sumo sacerdote, ahora había que validar a Zorobabel, perdón. Entonces tiene mucho sentido que estas sean personas ungidas en un sentido de que son enviados, que son elegidos y que están, por lo tanto, delante del Señor realizando toda esta tarea. Por lo tanto, el verso 14 está diciendo que el Señor aprueba a los 2, aprueba tanto a Josías como también a Zorobabel. De hecho, esto lo comenta Coy Roper cuando quiere hacer un análisis de esta visión. ¿Qué motivo tiene la visión? ¿Por qué aparece? ¿Qué hacía necesaria esta visión? ¿Estaban algunos de los judíos rechazando a Zorobabel como líder, mofándose de su labor que se había logrado hasta ahora o buscando ayuda de otras fuentes?
Si es así, esta visión los habría silenciado, porque le confirmaba al pueblo que sus líderes habían sido escogidos por el Señor mismo y que el Señor, por medio de su espíritu, proporcionaría los medios con los que podría completarse el templo. No sé si alguno de ustedes ha sentido como Zorobabel, quizás siendo burlado por la labor, tomando alguna actividad y la gente burlándose de uno. Yo les he contado en algunos momentos, si no lo hago ahora, yo trabajo en una compañía de seguros y yo realizo capacitaciones, realizo clases a vendedores y me doy cuenta que muchas personas que trabajan en venta son personas que han estudiado alguna carrera, pero que no le ha ido tan bien en aquella y tienen que trabajar en venta. Entonces, cuando cuentan a alguien de que trabajaban en venta, como que toda la gente dice, ah, bueno, por mientras, ¿no? Mientras encuentras algo mejor. Y mucha gente trata de echarnos abajo, de quitarnos ánimo por las cosas que estamos haciendo, que a nosotros nos parecen que tienen mucho sentido, pero a veces se la compartimos a alguien y nos dice, no, pero ¿cómo estás haciendo eso? Quizás no es para ti, será momentáneo, y nos sentimos como Zorobabel, como que la gente se burla de nosotros. Pero reconozcamos, querida familia, de que el Espíritu del Señor está en todas las cosas que nosotros hacemos. O sea, en ningún momento estamos solos, no vamos por nuestra cuenta. Como dice este versículo que marcamos en rojo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Todo lo que estás haciendo, querido hermano y hermana, no confíes en tus fuerzas, no confíes en tu ejército, sino que confía en el espíritu. El espíritu está presente en todas las cosas que estás haciendo. Dios puede hacer hoy día muchas cosas. Para Zorobabel había un monte, un gran monte que había que remover para poder tratar de empezar de nuevo. Y Dios también hoy en día puede hacer ese tipo de cosas. El Señor puede eliminar montes en nuestras vidas, montes que nos impiden realizarnos como cristianos, realizarnos como cristianas. El Señor, por un lado, puede remover el monte del pecado que tenemos en nuestra vida. El Señor lo puede quitar para que el Señor pueda crecer en un terreno llano en medio de nosotros. Y también, si no es el pecado, el Señor también puede remover aquellos montes de dificultades, aquellos montes de problemas que a veces tenemos en la vida. ¿Y cómo esos montes se eliminan? Poniendo la confianza en el lugar correcto, no con tu ejército, no con tu fuerza, no con el dinero que tengas en tu cuenta corriente, no con la buena salud que tienes hoy en día, no con las habilidades y con las destrezas que has aprendido, no es con tu ingenio, esto es con el Espíritu. Es así como funcionamos las hijas e hijos de Dios. Así funcionamos con el Espíritu de Dios. Porque si no funcionamos con el Espíritu de Dios, entonces ¿para qué somos hijos de Dios? No tiene sentido. Es como ser hijo de Dios, sí, tú eres mi padre, pero no quiero nada tuyo, yo puedo solo. Me suena como al hijo pródigo. Por lo tanto, si nosotros estamos en el reino de Dios, es para vivir con el Espíritu de Dios. Y es la promesa que se le hizo a Zorobabel y es la promesa que nos realiza a nosotros también. No confiar en nuestro ejército, no confiar en nuestra fuerza, sino que confiar en el Espíritu de Dios. Y creo que es una buena reflexión que podemos sacar del capítulo 4 del libro de Zacarías.